Voces. Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches a todos. Es un gusto, un placer saludarlos un domingo más aquí desde la cabina central de Radio Urbano en este que es su programa Sinceridad. Estamos totalmente en vivo. Hoy es domingo 14 de septiembre de este 2025, 8 en punto de la noche, Mile, y estamos listos para arrancar. Les saluda el pastor Eber Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23. ¿Cómo estás, Milena? Bien, gracias, pastor. Muchas gracias. Y estamos en fiestas patrias, pastor. Un abrazo a cada uno de víspera ustedes. Ya bueno, oye, están en todo el tema de la antorcha y todo. Entonces, saludo a la gente de Cartago que está ya en todas las actividades patrias, ¿no? Recibiendo la antorcha. Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este espacio y estas lindas oportunidades que nos regala de poder compartir de la palabra, ¿no? Padre, te damos gracias en esta linda noche, gracias por esta oportunidad más que nos das, Señor, a través de Radio Urbano, Señor, de llegar a tantas personas dentro y fuera del país con un mensaje tuyo, un mensaje de tu palabra, Señor, siempre con ese anhelo en nuestro corazón de que todos, ustedes allá al otro lado del dial, nosotros aquí en cabina, dispongamos nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para recibir ese consejo tuyo, Señor. Disponemos, Señor, de este tiempo y que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, Señor, a toda verdad, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, como les decía, ustedes se pueden comunicar con nosotros por estos medios, urbano106.com. Ahí está radio en vivo y por el chat nos manda a dónde usted está ubicado, a dónde vive, su nombre y alguna duda. Ahí estaríamos leyéndole más tardecito. También tenemos un WhatsApp, pastor, 606510 59. Solamente mensajes de texto y no se puede el audio porque no los podemos escuchar. Estaré atenta para leer sus mensajes. Un abrazo a cada uno de ustedes y a la iglesia de Efesios. Saludos. Así es, y antes de arrancar, como siempre, un saludo a todos los muchachos, las muchachas de los centros penitenciarios, en la cárcel La Reforma, en San Sebastián, en Cocorí, en Cartago, Guapiles, San Carlos, La Leticia, la cárcel de mujeres, Puesto 10, bueno, todos los centros penitenciarios donde sabemos que nos escuchan y nos han escuchado a través de todos estos años. Un abrazo para ustedes, animarles, no es tiempo de rendirse, es tiempo de perseverar, de seguir adelante. Así es, no es fácil, pastor, no, ahí para el nada Señor es nos fácil. ayuda, nos capacita. Así es. Bueno, hoy les traemos un tema muy en línea a lo que veíamos en la mañana. Hoy en la mañana veíamos en la iglesia sobre el tema de la soberbia, ¿no? La gente que nos sigue, bueno, ahí por ahí pueden buscar la prédica del engaño de la soberbia y lo delicado que es cuando uno ser una persona soberbia, ¿no? Y todo eso está ligado, Mile, con la, digamos, la condición en la que Dios nos ha creado. O sea, Dios nos creó a nosotros como seres relacionales, ¿no? O sea, esa necesidad que tenemos de relacionarnos unos a otros, sin importar la edad, ¿no? O sea, obviamente lo ideal es que uno se relacione con gente de su edad, ¿no? O sea, los niños con los niños, jóvenes con jóvenes, así. Y obviamente hay que interactuar, pero en términos generales Dios nos ha dado la capacidad de poder comunicarnos, poder relacionarnos, nos ha dado sentimientos, nos ha dado emociones que son bien importantes para poder expresarnos, ¿no? Así o sea, es. y bueno, en ese caminar y en ese relacionarnos, definitivamente, Mile, uno se topa con todo tipo de personas, ¿no? Sí. De todo hay, de todo. Gente impía, obviamente, con la que uno ha tenido que compartir, gente orgullosa, como lo veíamos en la mañana, o soberbia, gente mentirosa. Yéndonos por el lado malo, también con gente buena, obviamente gente que es todo lo contrario, gente muy noble. Pero centrémonos, porque bueno, cuando uno encuentra gente buena con la que caminar y usted pesándola en la balanza de Dios se da cuenta de que son relaciones que hay que cuidar, pues uno las cuida, ¿no? Que las cultiva, pero hay casi que siempre, cultivarlas, exacto, pastor. pero casi siempre las advertencias de la palabra, y que es donde uno se tiene que cuidar, Mile, es de las cosas que lo pueden a uno hacer desviar, ¿no? Sí, o sea, de contaminarse. Sí, de contaminarse, y que son tipos de personas con las que Dios nos recomienda no caminar, ¿no? Precisamente porque Dios no camina con ellos, o sea, ni Dios camina con ellos, pues ¿qué vamos a querer nosotros caminar con gente con la que Dios no camina, ¿no? Entonces, hay ahí la necesidad de ser muy selectivos. Pastor, y si uno tiene una buena imagen, un buen testimonio, una identidad, un carácter, realmente habría que cuidarse también de esas personas que lo pueden a usted
desviar o contaminar, aunque tenga usted ya un norte establecido. Sí, mire, porque acuérdate de lo que dice la palabra, ¿no? Que entre más bien uno crea que está, más se tiene que cuidar. Ok. Y entonces, y también dice, no se confíen porque las malas conversaciones corrompen, ¿no? Entonces sean muy selectivos de a quién le dedican su valioso tiempo. Le abre su corazón. Con quién se relacionan, a quién le abren su corazón, ¿no? Y entonces, en esa lista de gente en la que uno debería cuidarse, con la que Dios no camina, mire que ahorita dijimos algunos, gente obviamente impía, Dios no camina con el pecador, o sea, ese cuento que le dicen que es que Dios nos ama independiente y que Dios ama al pecador, pero aborrece no, eso la Biblia es muy clara, Dios aborrece al impío. ¿Me entiende? Y si alguien quiere entrar en amistad con Dios, pues tiene que arrepentirse, entregarle su vida ahí y ahí en adelante iniciar una relación con Él. Pero dice que Dios aborrece al que hace maldad y todo ese asunto, ¿no? Entonces, Dios no camina con el impío, ni con el orgulloso, ni con el mentiroso. Entonces, ahí también tenemos que meter a otro personaje del que queríamos hablar hoy, Mile, que es al amargado, ¿no? O sea, a las personas amargadas, ¿no? Entonces, comúnmente, Mile, eso es como un dicho, ¿no? Que uno dice, hey, deje de ser tan amargado, Sí. ¿me entiende? ¿O usted por qué es tan amargado? Le dice la gente unos a otros, ¿no? Pero ahí es es donde que uno se le ve en la cara, ¿no? ahí es donde uno se pregunta, ¿no? O sea, refleja en su semblante. ¿realmente la gente sabe o sabemos nosotros qué es ser amargado? O sea, ¿me entiende? Porque a veces la gente dice cosas por decirlas, ¿no? Hey, usted es muy amargado, pero ¿será que la gente sabe qué es una persona amargada? Y peor aún, mire, Ajá. ¿sabremos nosotros si somos o no amargados? Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque el Salmo 19:12 dice, ¿quién reconoce sus propios errores? Nadie, ¿no? Es muy difícil que uno pueda verse sus propios errores porque uno es muy bueno para ver los errores de los demás o para ver las falencias de los demás, pero qué difícil es que nosotros podamos vernos nosotros mismos y por eso la Biblia nos aconseja de que nos veamos. ¿Y será que en nos el da espejo, mire. vergüenza o qué? ¿No aceptar los errores? Pues no es tanto eso, Mile, sino que como esos errores, digamos, o esas actitudes están dentro de nosotros mismos, Ajá. pues se hace más difícil, ¿no? Porque cuando el enemigo está más cerca de uno, Sí. es más difícil identificarlo como tal, ¿no? Entonces, sí. Uno lo tapa. y además como a la gente no le gusta verse en lo que la Biblia o la palabra habla del espejo del alma, que es la Biblia, la palabra de Dios es la que nos permite reflejarnos tal cual como somos y como la gente no se ve ahí. Imagínate que si uno nunca se viera en un espejo natural, Mile, uno nunca sabría cómo está, ¿no? Despeinado, todo, sí, hecho leña. Uno nunca sabría si está bien, si está mal, si está Ajá. despeinado. Si le quedó bien el vestido, ¿no? Exacto, entonces para eso es que sirven los espejos naturales, para que uno por medio de ese reflejo uno diga, wow, no estoy bien o no estoy bien. Pero obviamente esas son cosas superficiales o cosas externas, ¿no? Pero el alma como tal, el interior, lo que realmente somos, hay que verlo en otro tipo de espejo, que en este caso es la palabra de Dios. Y como la gente no lee la palabra, no se ve ahí, Sí, pues qué nunca va a lástima. poder identificarse ni tener un punto de referencia si soy o no soy lo que digo que soy, ¿no? Sí, Entonces, qué lástima. pastor. básicamente eso, ¿no? O sea, entonces hay un versículo 1000 en Hebreos 12:15, Sí. que trata de este tema, de la amargura como tal, y dice la palabra del Señor, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Sí. Entonces, miren, vamos a utilizar ese versículo para desarrollar el tema que tiene que ver con la amargura, ¿no? Las raíces de amargura como tal. Y mire que este versículo empieza con dos palabras que el Señor las repite. Hay varios pasajes que utilizan estas dos palabras. Dice, mirad bien. O sea, mirad bien. Esas dos palabras denotan algo que es clave, importante. O sea, que mirad bien qué significa. O sea, que estemos atentos, que pongamos atención, que no pasemos por alto algo, ¿no? O sea, entonces dice, miren bien, es decir, pónganle cuidado a esto que les voy a decir, o sea, esto que les voy a decir no lo ignoren. Es importante. Es importante que no brote una raíz de amargura en ustedes porque eso no les impide alcanzar la gracia de Dios y les estorbe, ¿no? Entonces ahí hablan de eso. Entonces, pero vamos a definir, mire, la amargura para que la gente sepa qué es la amargura. Es un sentimiento, y podamos pastor. abecarnos. Es un Es sentimiento. un sentimiento. La amargura es un sentimiento. Dice que la amargura es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia.
Amargura en griego es una palabra que llama picria, así como suena picria, que significa rencor, resentimiento, algo punzante. Eso es amargura, mire. Que ha tenido una aflicción, pastor. Exacto. Y entonces cuando la Biblia habla de raíces de amargura, Ajá. entonces uno nada más, pues, si hay una raíz de amargura, y si la amargura es rencor, resentimiento, pues entonces son raíces de ¿qué? Raíces de rencor, raíces de resentimiento, raíces de dolor. Falta de perdón. Exacto, por allá vamos. Falta Y, de pero, perdón. y entonces, ¿por qué utiliza el tema de la raíz? Raíz, porque bueno, nosotros sabemos que el origen, el inicio, la base de todo, pues son las raíces, ¿no? O sea, en lo natural, los árboles, las plantas que nosotros vemos, en algún momento arrancaron en algo. ¿En qué? En una raíz, ¿cierto? Porque ahí lo primero que, cuando uno siembra una semilla, lo primero que brota es la raíz. La O sea, raíz. ahí arranca todo, o sea, ahí inicia todo, ¿no? ¿Qué se necesita, Mile, para que salga una raíz? La semilla. La semilla, La y además de la semilla y semilla, la tierra. la tierra. Esos dos componentes son los Ajá. básicos, ¿no? Semilla y tierra en lo natural para que salga una raíz. Pues en lo espiritual es lo mismo, ¿no? En lo espiritual es lo mismo. Entonces, como estamos hablando de raíces de amargura, y estamos hablando de la amargura en general, pues hablar de raíces, semillas, tierras, pues es inevitable que nosotros tengamos que rápidamente refrescar algo que si usted ya es una persona que nos sigue o ha seguido nuestras enseñanzas y todo eso, pero no necesariamente nuestras enseñanzas, si es una Sí. persona asidua alrededor de la palabra, sabrá y entenderá lo que la palabra menciona como el principio de la siembra y la cosecha, mire. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Claro. Y también dice Gálatas 8:22 que mientras la tierra permanezca no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Entonces, mientras la tierra permanezca, mire, mientras estemos vivos y aquí y no pase lo que menciona la palabra que va a pasar, y mientras la tierra esté, siempre va a existir eso de la siembra y la cosecha, Sí. mire, que lo que usted siembra, usted recoge. Básicamente, ¿no? Sí. Es un principio clave que nosotros tenemos que tener bien claro, porque no solamente lo podemos aplicar en cosas espirituales, sino también en cualquier área de nuestra vida, ¿no? Sí. Todos nosotros, como en algún momento lo hemos mencionado, todos tenemos proyectos, sueños, ideas, cosas que queremos materializar, ¿no? Y está bien que las tengamos. La vida de nosotros se debería mover o motivar por objetivos, por metas, eso está bien. Pero más allá de uno trazarse objetivos, sueños, metas, lo más importante de todo es que uno también piense cómo lo va a lograr, ¿no? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De qué le sirve a uno decir, yo quiero hacer esto, aquello, o quiero lograr esto, o quiero lograr aquello, si esa buena intención no va acompañada de un plan que sea factible, ¿no? Entonces, ahí nosotros nos podemos apoyar en el principio de la siembra y la cosecha, y rápidamente le menciono los pasos, ¿no? Generalmente todo empieza con seleccionar una semilla, ¿no? Porque, mire, cuando uno escoge una semilla dependiendo de lo que quiere recoger, ¿no? Sí. Si usted que me está oyendo, usted dice, uy, a mí me gustaría por allá en enero, bueno, no sé cuánto tiempo tarde eso, pero en el otro año poder recoger una buena cosecha de mango. De mango. Entonces, ¿qué es lo Es primero en que marzo que se da Bueno, la por allá, cosecha. no sé, Ajá. Milena más experta en mangos. Entonces yo tengo que decir, bueno, si yo quiero recoger mango, entonces Sí. tengo que escoger la semilla de mango, ¿cierto? Porque las semillas están muy alineadas a lo que yo quiero recoger. Ujú. ¿Por qué la gente siembra plata en las iglesias, Mili? Sí, porque quieren recoger plata. Porque eso es lo que quieren recoger, ¿no? Sí. ¿Por qué la gente corre a estar haciendo pactos en las iglesias y siembre aquí, pacte aquí, y da plata aquí, diezmo por allá y todo eso? ¿Por qué? Porque uno siempre siembra lo que uno quiere recoger, ¿no? Y como lo que la gente siempre quiere es plata, plata y plata, por eso siembran plata, 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 ¿no? Codiciosos, hablándole a Exacto, codiciosos. y como la gente y muchos líderes religiosos que conocen esa necesidad de plata, porque todos tenemos necesidad de dinero, mire, Sí. pero sabemos que las cosas de Dios no se compran con dinero. Nada natural, Y el dinero no es malo. nada sino es natural, la avaricia. nada natural le va a dar a usted algo espiritual, ¿no? Así es. Eso es una realidad. Entonces, seleccione las semillas. ¿Qué es lo que usted quiere anhelar? ¿Usted quiere frutos del Espíritu? Entonces siembre en el Espíritu, porque el que siembra en el Espíritu recoge en el Espíritu, el que siembra en la carne recoge en la carne. Sí. Eso es una realidad. Entonces, cuando usted ya selecciona la semilla, usted selecciona el lugar donde la quiere sembrar. ¿Cierto que sí? Estamos hablando de principio en lo natural y todo eso es aplicable a lo espiritual. Sí. Entonces usted ya seleccionó la semilla, usted dice, bueno, ahora ¿dónde la quiero sembrar? Entonces usted escoge la tierra, ¿no? Y después de que usted ha seleccionado la semilla y sabe dónde quiere sembrar, usted tiene que comprarlas, tanto la semilla como la tierra, ¿no? Sí. Porque las cosas tienen que costarle a uno, ¿mire? Sí, tiene que... O sea, ¿te acuerdas cuando David iba a hacer el templo a Dios? Para valorizarlas. Que andaba buscando un terreno para hacer el templo al Señor y alguien le dijo, pero eso es para Dios, ¿no? Entonces yo te lo regalo. Dice no, ¿Y entonces qué dijo él? no.
para el Señor no. No. Yo o sea, lo pago. Dígame cuánto vale, porque yo no quiero, para mi Dios, yo no quiero cosas regaladas, yo quiero cosas que me cuesten. Y así debería ser, porque las cosas que a uno le cuestan, uno las valora, ¿no? Sí. Entonces, cuando usted ha seleccionado las semillas, ya sabe dónde va a sembrar y usted compró la semilla y la tierra, entonces usted antes de sembrar, usted tiene que preparar el terreno, ¿no? Que es arar el campo, limpiar la tierra, lavar las semillas, todo eso. Acuerde, todo esto en lo natural tiene un paralelo espiritual, ¿no? Si usted ha sembrado la semilla de Dios, que es la palabra, en su tierra, que es su vida, su mente, usted tiene que limpiarla, ¿no? Sí, por eso es que Efesios 4:22 que dice, despójate de esa vieja naturaleza que está viciada, ¿no? Renueva el espíritu de tu mente y revístete de la nueva imagen. Usted tiene que limpiar su tierra, que es su mente, antes de sembrar la semilla de Dios. Y ya cuando eso está listo, mire, en lo natural, también en lo espiritual, usted siembra, ¿no? Básicamente, usted siembra la semilla, pero no crea que ahí termina todo, ¿no? Más bien ahí empieza una labor bien importante, que es viene el proceso. Cuidar la siembra, ¿no? Porque si usted se descuida, vienen y le siembran el enemigo, la cizaña. Le siembran cizaña. Entonces, ahora dice, pastor, ¿y uno cómo lo cuida? Bueno, en lo natural, ¿cómo cuida uno una siembra? Usted pone un cerco, límites. En las ciudades anteriormente lo que hacían era levantar muros para protegerse. En lo espiritual, ¿qué hace uno? Ponga límites, ponga muros, levante sus muros en su mente, o sea, santifique a Dios en su mente, sea selectivo con la información que usted oye, todo eso, o sea, sea vigilante, ¿no? Y entonces, esos son los pasos, pues, básicos, ¿no? Como tal. Pero bueno, hay otros factores que son bien importantes, mire, que es el conocimiento del tiempo que transcurre entre la siembra y la cosecha. Sí, tiene un tiempo. Como me decías ahora, ¿no? Si usted siembra ahora mango, pastor, usted tiene que esperar yo no sé cuánto tiempo, porque eso es lo que demora una semilla en germinar. Bueno, la gente que sabe de semillas y de siembras conoce el tiempo que transcurre, ¿no? Entonces, lo mismo pasa cuando uno viene a los pies del Señor. Usted tiene que entender que venir a los pies de Cristo no es una varita mágica y que los problemas se van a desaparecer. No, usted tiene que entrar en un proceso y poco a poco es una revelación progresiva. Usted va a ir entendiendo las cosas del Señor, va a ir cambiando su manera de pensar, va renovando su mente, va fortaleciendo la nueva criatura y el viejo hombre, la vieja naturaleza va menguando, se va desapareciendo. No muere porque siempre va a estar ahí, pero usted tiene que entender que eso es un proceso, ¿no? Básicamente. Y de hecho, cuando está más cerca el tiempo de la cosecha, mire, es donde más hay que invertir. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, la gente que siembra café sabe que cuando ya va a ser tiempo de recoger el café, hay que invertir ¿en qué? Hay que contratar gente. Trabajadores. Y hay que, bueno, parte de la misma cosecha hay que destinarla para volver a sembrar como tal. Entonces, todos esos son algunos conceptos básicos del principio de la siembra y la cosecha. Mire que todo eso que yo le digo en lo natural, que cualquier campesino, por más simple que usted lo considere, tiene esa sabiduría de saber todos estos pasos que le acabamos de decir. En lo espiritual uno tiene que hacer exactamente lo mismo, entendiendo que la semilla es la palabra de Dios, que la tierra es su mente, su vida, y que usted tiene que preparar uno como el otro para poder que la semilla agarre bien, ¿no? O sea, básicamente, recuerde que Dios dice en su palabra que la semilla que Él manda, que es la palabra, no va a regresar a Él vacía, así es, sino que va a ser el objetivo por el cual la ha mandado. Entonces, recuerde también eso, que dependiendo de la semilla, ese mismo género va a dar fruto como tal, ¿no? Sí. Cada semilla, según su género, así va a dar su fruto como tal, ¿no? Mangos, voy a recibir mangos, exacto, no piña si usted siembra una semilla de mango y le sale una papaya, bueno, aparte que se puede volver millonario por ese fenómeno tan bravo, pero lo que pasa es que la semilla se degeneró. ¿Por qué? Porque dio un fruto diferente para lo cual fue creada. Así es. Por eso a las personas que dan frutos diferentes para lo cual Dios las ha creado, se les puede llamar degenerados. Una persona degenerada es la que da fruto diferente para el cual fue creado, ¿no? Por eso, Dios no nos ha creado a nosotros para ser malos padres, malos amigos, malos hijos, malos esposos, nada de eso nos ha creado Dios para eso. Aún así lo hemos sido cuando estamos apartados de Él. Entonces nos degeneramos. Y entonces, como nos degeneramos, fue necesario que nos regenerara. Un proceso de restauración de Dios para volver las cosas a su orden original. Y entonces por eso uno, cambiando la manera de pensar, renovando el espíritu de la mente, uno puede, de la mano de Dios, comenzar a dar los frutos que realmente Él espera que nosotros demos, ¿no? Y el único que restaura es el Señor, pastor, no nos lo restauramos nosotros mismos. Así es. Pastor, y una pregunta, o sea, cuando va en lo secular, en lo natural, uno va y siembra la semilla en la tierra, esa tierra tiene que estar preparada, ¿no? Sin nada de basura, sin piedras, sin nada, todo. ¿Cómo sería en lo espiritual?
Cuando tú hablas ahí, sí, tenemos que es que en preparar lo espiritual, mire, nuestra y mente. muy ligado a ese punto que vos estás diciendo, Ajá. porque a veces la gente, digamos, confunde lo que son los frutos con las semillas, ¿cierto que sí? Sí. Entonces a veces siembran, digamos, dice, es que se dio el fruto que no era, ¿no? Y entonces, ahorita te voy a contestar esa pregunta que vos dijiste, Ajá. pero por ejemplo, que vos tengas un palo de mango, yo dices, es que estoy cansada de comer mango, ya no quiero comer mango, entonces voy a cortarle las ramas para ver si me salen manzanas. No, te va a volver a salir mango, ¿por qué? Porque la raíz es de mango, ¿no? De mango. Si usted no quiere comer más mango, usted tiene que ir a arrancar la raíz, todo desde la raíz. Entonces, a veces la gente, para los problemas que tiene, es como cortar las ramitas, ¿no? Sí. No, usted tiene que ir a la raíz de las cosas para poder que haya un cambio como tal. Como Ahora, el lo que césped, que usted, Exacto. Usted corta el césped y vuelve y sale. Claro, vuelve y sale lo mismo, ¿no? Entonces, lo que Milena decía ahorita de que así como en lo natural uno tiene que tener la tierra bien preparada para que la tierra sea apta para recibir la semilla, y una buena semilla en una buena tierra pues se compaginan y al final pueden dar un buen fruto. Buen fruto. En lo espiritual, si la semilla es la palabra de Dios, Mile, para que la semilla dé el fruto por el cual Dios la ha mandado, pues tiene que caer en una buena tierra, ¿no? Y a veces la semilla, que es la palabra de Dios, tristemente no da el fruto que se espera, aunque no va a regresar a Dios vacía, pero no da el fruto que se espera en una persona, no porque la semilla sea mala o falle la palabra de Dios, sino porque la tierra no está preparada o es una tierra no apta, ¿no? Entonces, ¿cómo se da ese proceso, Mile, para que una persona, llamémosle cristiano, Sí. pues dé fruto, o sea, que el fruto que dé no sea el que se espera de esa persona? Te pueden pasar dos cosas, ¿no? Primero, obviamente, que la persona sea una buena tierra, digámoslo, Sí. que sea una persona noble, que sea una persona buena y todo eso, pero que reciba una mala semilla. Ahora, ¿qué puede ser una mala semilla, Mile? Sí, manipulando la palabra. Una mala falsa doctrina, falsa- ¿cierto? La sí. palabra manipulada, esas falacias que hoy en día Sí, que le venden se le dan a la gente en muchas Venga, deje de iglesias, ¿no? sufrir, venga. Entonces, en las megas iglesias, Mile, hay gente buena, gente que es buena tierra, gente noble, pero la semilla que están recibiendo es una semilla adulterada, es una falsa doctrina, y entonces eso no va a terminar bien, y eso va a dar un mal fruto, definitivamente. Eso puede pasar, ¿cierto que sí? Ahora, también puede pasar que la semilla sea buena, que es una buena palabra, tal cual como lo tiene el Señor establecido en la Biblia, una buena doctrina, pero eso cae en una mala tierra, es decir, en un mal corazón, una persona que no está dispuesta, ¿me entiendes? Una persona que es atraída por su concupiscencia, que Sí, su por naturaleza sus caída la que la placeres, maneja. ajá. Entonces, eso tampoco va a terminar bien, por más buena que sea la semilla, mire, cae cae entre espinos, cae entre todo lo que menciona la parábola del sembrador. Cualquiera de esas dos cosas se pueden dar. Entonces, ¿qué es lo que realmente se necesita? Que la semilla, la buena semilla, que es la palabra del Señor, caiga en una buena tierra. Y esa tierra tiene que ser sanada, tiene que ser restaurada, tiene que ser limpiada. Nosotros solos no podemos hacerlo, mire. Nosotros sí lo podemos hacer, pero solos no. Necesitamos nosotros de la ayuda del Señor, de la ayuda del Espíritu Santo, porque la orden que el Señor da en el momento que una persona nace de nuevo, Él le dice, hey, tú, nueva criatura, la que naciste a mi voluntad y a mi imagen, despójate de la vieja naturaleza que tiene, pero despójate tú, porque esa orden es para ti, eso lo tienes que hacer tú, obviamente, guiado por el Espíritu de Dios y con la capacidad que nos da el Espíritu de Dios, pero es algo que uno tiene que hacer. Ajá. Entonces hay que limpiarla, hay que despojarse, cosas que uno sabe que aprendió fuera de Dios, que no es un buen ambiente para la semilla. ¿Te acuerdas de los odres nuevos? Vino nuevo en odre nuevo, ¿no? Ajá. Hay que ser un odre nuevo para poder que el vino nuevo, que es la palabra de Dios, pueda fermentarse O sea, bien, ¿no? una persona que le cuesta perdonar, que es rencorosa, entonces la palabra jamás va a haber cabida en su corazón, pastor. O sea, si no Y si se no llama cristiano. Es que Ah. es que ahí donde hay un tema, Mile, que ahora sí era pastor, y entonces si una persona no ha perdonado, entonces no es cristiana. Pues lo que pasa es que es un cristiano carnal, ¿no? O sea, porque no ha trascendido lo espiritual, porque acuérdense que el perdón, ya que Milena menciona ese tema, el perdón no es opcional para el cristiano. O sea, No. el Señor dice, de la misma manera que yo te perdoné, tú tienes que perdonar. Tienes que perdonar, o sea. ¿Y por qué el Señor lo impone, Emilio? Es imperativo porque el Señor sabe que si uno no trasciende a perdonar, uno va a seguir teniendo ahí, ahorita lo vamos a entrar en eso, que esos son los ingredientes clásicos, típicos para que se generen en nosotros raíces de amargura, ¿no? Sí. Y ya acabamos de leer ahora que si hay algo que estorba en nuestras bendiciones y que contamina, son raíces de amargura. Sí. Entonces es muy difícil y por eso la gente no crece en las iglesias, mire, y por eso Sí. la gente no tiene amor y la gente es insensible y por eso la gente Viene y va, se recibe y sienta en recibe y un- recibe y prédica, eso. recibe sermones, recibe enseñanza, recibe y no cambian. ¿Por qué?
porque no han perdonado, porque no han limpiado su tierra, ¿me entiendes? Entonces, pero bueno, ahorita vamos a profundizar en eso básicamente. Entonces, volviendo a este tema de las raíces de amargura, ya que usted entendió, espero que sí, aquí alcancé a escuchar un amén alto y fuerte que dijo, sí, entendí, pastor, todo ese asunto de principio de la siembra y la cosecha, que tanto en lo natural como en lo espiritual se cumplen, pero a cabalidad. Ajá. Hay dos preguntas claves para entender esto de las raíces de amargura, ¿no? Sí. Una de ellas puede ser cuáles fueron esas semillas que ocasionaron que crecieran esas raíces de amargura. ¿Qué es lo que ocasionó que en una persona crezcan esas raíces de amargura? Y la otra pregunta que uno se podría hacer es, ¿qué es lo que hace que mi tierra, o sea, mi vida, mi mente sea fértil para que esas semillas germinen y terminen al final como raíces de amargura? Porque recuerden que son las dos cosas, ¿no? Ay, Las qué semillas duro. y la tierra, por Qué ese lado, duro. ¿no? Sí. Y para eso, para entender eso, pues nada más tengamos presente que la tierra es la mente. Cuando hablamos de la tierra estamos hablando de nuestra mente, de nuestro corazón, de Sí, nuestra nuestros vida como tal, ¿no? sentimientos, nuestros pensamientos. Y por eso es que la Biblia siempre nos aconseja, y el mismo Señor decía, hey, aprendan de mí que yo soy humilde. Entonces, la humildad, mire, humildad, el significado de la palabra humildad es tierra laborable, ¿no? Laborable, que se Una puede persona es trabajar. humilde. Una persona es humilde en la medida en que con esa persona se puede trabajar. Así Es una es. persona presta a aprender, a ser corregido, a ser instruido, a ser Amén. encaminado. Amén. Eso es una persona humilde. Y mientras uno no tenga esas características, difícilmente uno va a ser restaurado, Sí, mire, sí. porque lo contrario a una Es persona piedra humilde, ahí de tropiezo. lo contrario a una persona humilde era lo que veíamos hoy, una persona soberbia, orgullosa, que no cree que necesite cambiar, no cree que necesite de nadie, entonces no va a tener para nada humildad. Entonces es una persona con O la sea, que no no va se a puede avanzar, trabajar. pastor. Ajá. No va a avanzar esa persona. Entonces, ¿cuáles serían esas semillas que ocasionan que mi tierra sea fértil? Bueno, obviamente, recuerden, nada más que estamos llevando el paralelo natural a lo espiritual. En lo natural uno ve un árbol, pero uno no ve las raíces, ¿cierto que no? Ahora, que uno no vea las raíces no significa que no existan. Que no existan. Uno sabe que están ahí porque... No, y a veces el mismo fruto le dice que de sí. qué es ese árbol. Pero digamos que por más que no tenga fruto, mire, vos ves un árbol Ajá. y usted no necesita escarbar alrededor del árbol para ver si tiene o no tiene Sí. raíces. Usted sabe que tiene raíces por la información que nosotros tenemos, porque nosotros sabemos La raíz es el que fundamento, lo que alimenta ¿no? el árbol Ajá. y lo que alimenta al final los frutos son las raíces, ¿no? O sea, ni las ramas alimentan las raíces, ni el fruto de las raíces, no, las raíces alimentan savia. todo lo demás, ¿no? Y por eso es que dice que un buen árbol da buenos frutos, ¿cierto que sí? Y me arrimo un buen árbol. Porque tiene buenas raíces, por eso es que dice que el que buen árbol se arrima, buena sombra Sí. le cobija, ¿no? Entonces uno tiene que ser selectivo a arrimarse a buenos árboles para poder que Qué le bueno, acobije buena pero- sombra, ¿no? Exacto. Entonces dice, ¿qué frutos podríamos nosotros ver, Mile, en una persona que tiene raíces de amargura? Por ejemplo, como ¿cuáles se te ocurren a ti? O sea, ¿qué frutos? O sea, Sí. así como cuando tú dices que ves un árbol de mango porque Sí. le cuelgan los mangos, dices, mira, un árbol de mango. Entonces, ¿qué frutos podríamos ver en una persona que tiene raíces de amargura, Sí, por o ejemplo? sea, la queja, Una en la pasión. cara se le ve como esa aflicción, esa angustia. La ira, La ¿no? ira, Son personas el enojo. iracundas, Ajá. personas que son hirientes para hablar, personas que les gusta lastimar a los demás, personas que tienen baja autoestima, o sea... Y que responden feo, ¿no? sí. Que responden O personas que feo. tienen delirio de persecución, que Ah, sí. a toda hora creen que lo están persiguiendo. Dice la Biblia que el impío huye Sin que nadie, sin que nadie lo esté persiguiendo, ¿no? Ahora, esto es una muestra nada más, y nosotros podemos ver, de seguro usted que me está oyendo, o hasta usted mismo, ¿no? Uno Sí. mismo puede ver gente con estos frutos, ¿no? O sea, Y se me viene un personaje de la Biblia, pastor, no sé si usted lo va a nombrar. Era una mujer que cambió hasta de ciudad porque la ciudad de ella no había trabajo, no había comida. Y se le muere el esposo, se le mueren los hijos, queda sin tierra, sin nada de protección, de vigilancia, pues, o sea, quedó solita y con 2 nueras. Y dice, no, ya ahora no me voy a llamar Noemi, porque ella era Noemi. Me voy a llamar Mara, que significa amargo. Porque ahora, ella, ¿por qué se amargó ella, Mili? porque ella se vio sin plata, sin terreno, sin esposo, sin hijos. Entonces dice, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó si yo vengo de un... Ella venía del pueblo del Señor. de la Entonces, casa- imagínate, por ejemplo, pensando en Noemi, que Ujú. ella dijeron, no, ahora dígame Mara, que quiere decir amargada, ¿no? Amargada. Porque muchas veces la gente, Mile, ve el fruto, Ajá.
pero no saben qué es ¿De lo que hay, dónde qué es lo que hay viene detrás del detrás fruto, ¿no? de Entonces, eso? la gente ve la cara amargada, el Claro, mal dice, "Uy, genio, no, yo la no hablo con indisposición esta". y todo Sí, eso, yo pero no uno hablo. dice, ¿qué hay detrás de eso? O sea, Así es. ¿cuáles son las raíces? ¿De dónde proviene todo eso? Porque acuerden que muchas veces el problema no es en sí el problema, ¿no? O sea, muchas veces el problema de la gente muchas veces es que no saben ni cuál es el problema. O sea, También. están viendo los frutos del problema, pero no saben cuál es el problema. ¿Por qué? Porque no van a la raíz, ¿no? O sea, a veces la gente va a consejería y dice, y bueno, cuénteme qué le pasa. No, pastor, viera que esto aquí y allá, y cuentan una cantidad de desgracias. Y después de una hora de estar contando tantas desgracias, uno le dice, bueno, ahora sí dígame cuál es el problema. Pero ¿qué, pastor? Si llevo una hora diciéndole cuál es mi problema. Le dice, no, esos son los frutos de tu problema. Así Pero es. ¿cuál es tu problema? Ujú. Y entonces mucha gente, la mayoría de la gente no sabe cuál es el problema. ¿Bien? Y al final siempre llegamos a lo mismo. Mire, la raíz del problema es una vida sin Dios, una vida sin propósito, una vida sin identidad cristiana. ¿Me entiende? Al final uno tiene que llegar a eso porque esa es la raíz de casi todos los problemas, ¿no? Pero bueno, el caso es y usando el ejemplo de Milena que ponía Noemí, ¿qué pudo haber sido realmente cosas que hayan generado esas raíces? Bueno, Sí. puede haber sido una injusticia con una persona, Sí. puede haber sido un rechazo en algo, alguna ofensa no sanada, como decía Milena, la falta de perdón, un fracaso. Un fracaso. Tantas cosas que pueden estar ahí generando raíces y que se llevan ahí, ¿no? Y tenemos que tener presente, Mile, que este tema de la amargura, Y también, pastor, hay gente muy delicada, que También. usted no puede decir nada porque ahí inmediatamente se ofenden y ahí mismo se amargan. por eso es un problema de baja autoestima, ¿no? Ajá. Porque cuando uno tiene una buena autoestima, a uno le pueden Claro. decir lo que sea, una crítica, y uno la recibe. La recibe. Y si es una crítica constructiva, bien. Y si es una crítica destructiva, pues a mí nadie me va a bajar mi estima porque yo sé quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Sí. ¿Entiendes? Entonces, pero te decía, Mile, que esto de la amargura no es una cuestión de edad, porque a veces la gente cree que son los viejos amargados y que ya la gente de cierta edad para arriba es la que se amarga, pero no. Hoy en día vemos una juventud, Mile, Jóvenes, amargada, ¿no? sí. ¿Cierto que sí? ¿Y por qué esto de la amargura no tiene que ver con la edad? Porque la amargura está ligada ¿a qué, Mile? A los problemas. Sí. La amargura está ligada a los problemas. Generalmente una amargura surge de un problema no resuelto. ¿Y por qué el problema no ha sido resuelto? Porque no se ha identificado la raíz del problema. No se ha enfrentado. ¿Entiendes? Y entonces, como la amargura está ligada a los problemas, entonces no tiene nada que ver con la edad. ¿Por qué? Porque todos tenemos problemas Todos. en diferentes edades, ¿no? Sí. Lo que pasa es que uno se pone a ver los problemas que tienen los jóvenes, algunos jóvenes, no todos, y a veces son problemas superficiales, ¿no? Sí, tontos. Pero para ellos es una tragedia y entonces eso los amarga, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? Pero bueno, recuerde esto que a veces usted le cuenta un problema a alguien y ese alguien te puede decir, y ese es tu problema. No, hombre, tú no sabes el problema mío. Sí. Y digo, sí, pues es que el problema tuyo es el tuyo, el mío es el mío, yo sufro por el mío, yo no sufro por el tuyo. Entonces cada uno tiene que cargar con sus propios problemas y a cada uno sus propios problemas le generan su propia amargura como tal, ¿no? Entonces, y como la gente muchas veces no sabe qué es lo que le ocasiona a uno la amargura, miren, ¿sabe cuál es lo más fácil? Ujú. Echarle la culpa a los demás, ¿no? Sí. ¿Cierto que sí? Excusarse. Es que usted me amargó la tarde. Usted me dañó el día. Me amargaste la vida. No, a usted no le amargó nada a nadie, lo que pasa es que usted es un amargado. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, qué importante es que nos veamos a nosotros mismos, a nuestro interior, porque acuérdense que las raíces están por dentro, ¿no? En el caso natural, las raíces no están afuera. Bueno, algunas plantas, porque no falta el que diga, pastor, pero hay unas plantas que tienen las raíces por fuera. Bueno, sí, pero bueno, son casos muy aislados, pero en general las raíces están por dentro. Entonces, lo mismo pasa en nosotros, mire, porque dice Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? Mire, si no es de nuestras propias concupiscencias que combaten en los miembros de nuestra mente, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen todos los conflictos de nosotros? De nosotros mismos. De nuestra mente, básicamente. Entonces, como hijos de Dios, yo espero que si usted me está escuchando a mí, y espero que usted se ubique ahí, que como hijos de Dios, como personas que hemos decidido entregarle nuestra vida al Señor, como personas que confiamos en Él y hemos decidido por voluntad propia vivir una vida agradándole a Él, nosotros no deberíamos permitir que en nuestro corazón, es decir, en nuestra mente, en nuestra tierra, se aniden esas raíces de amargura, mire. No debemos permitir eso. Ahora usted dirá, pastor, ¿y por qué? ¿Por qué es tan importante y delicado? Bueno, acabamos de leer un versículo que dice, es una piedra ojo de con tropiezo. eso, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Sí. Wow, entonces Uy. imagínese lo delicado que es, ¿no? ¿Qué quiere decir esa advertencia? Pues que esas raíces de amargura que uno permita que se aniden en su vida, en su corazón, le impidan disfrutar de las bendiciones de Dios, ¿no? Pastor, y a veces puede ser amarguras
tal vez pasajera, ¿no? Que estoy amargado, que me enfermé y estoy enferma y todavía no me he aliviado, tal vez. Eso puede generar un momento de amargura, ¿no? Como que de aflicción, de desesperanza. Pues lo que pasa es que ya, una cosa es que uno amargue un rato, ¿mire? Ajá. Pero por eso es que aquí hablan de raíces de amargura. Una raíz no se forma, pues, porque pues, de un día para otro o por una situación pasajera, ¿no? Eso puede obedecer de pronto a insatisfacciones, a frustraciones temporales, pero a bajonazos. O sea, que uno está supeditado a eso, a entristecerse. Como seres humanos, estados de ánimo como tal. Exacto. Pero ya cuando uno habla de una raíz, mire, es algo que se ha forjado, es algo que ya ha tenido un proceso de formación como tal. Entonces, por eso es que por eso la Biblia dice, no habla de la amargura como tal, habla de las raíces de amargura, ¿no? Yeah. No permita que se aniden en su corazón. ¿Y por qué es delicado? Por lo que estamos hablando ahora, porque esas cosas nos pueden impedir recibir las bendiciones de Dios. Y me está acordando yo el ejemplo, por ejemplo, de Naamán. ¿Te acuerdas de Naamán? La gente que conoce la historia de Naamán, bueno, el que no lo conozca se la digo en un minuto. Naamán era un general sirio muy respetado, la gente le tenía cierto respeto porque era un general, un líder militar, pero él siempre andaba con su uniforme bien tapado porque él tenía un problema, tenía lepra. Y en esos tiempos, cuando se daban cuenta que alguien tenía lepra, lo sacaban de la ciudad, ¿sí o no, Mile? Sí. Y entonces este general al final lo convencieron de que fuera a consultar a un siervo de Dios que lo podía curar y él, bueno, a regañadientes hasta que al final decidió ir, pero resulta que el siervo de Dios, ¿te acuerdas del siervo de Dios? Sí. Él no salió, sino que mandó a un criado de él y le dijo, vaya, dígale a ese general que vaya y se meta 7 veces al río Jordán y ya. Y entonces cuando el criado salió y le dijo a Naamán eso, Naamán se enojó, amargado, llegó enfermo y llegó enfermo ahí y dijo, no, pero ¿cómo así? Yo pensé que él iba a salir él mismo y me iba a imponer manos y todo eso. Y entonces se fue enojado, ¿no? Entonces imagínate que la amargura en el corazón de ese general llegó ahí enfermo y al final se fue enfermo y amargado. ¿Por qué? Porque la amargura uno no debe dejar que se anide ahí porque eso le impide recibir las bendiciones de Dios. Al final, para que usted no se quede con la historia ahí en el aire, el siervo era Eliseo, obviamente, el general decidió ir y sumergirse 7 veces en el río Jordán y dice que después de las 7 veces le quedó la piel como un bebé. Entonces, no se deje llevar por la amargura porque dice la Biblia, no sea que esto sea un impedimento para que usted alcance las bendiciones de Dios. Y también dice este versículo que leímos de Hebreo, dice, y no sea que eso os estorbe y por ella, es decir, por las raíces de amargura, muchos sean contaminados, dice la palabra del Señor, ¿no? Muchos sean contaminados. Porque acuérdense que lo que hablamos ahora, que caracteriza a una persona amargada, es una persona mal hablada, una persona que siempre se está quejando, una persona que siempre busca lastimar a otros por medio de la palabra. Y dice Mateo 15:10, dice que lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale. ¿Por qué? Porque sale del interior, de lo que él es. De lo que él tiene. ¿Me entiende? Entonces, sí. Si usted piensa bien, va a salir algo bien, pero si pensás mal... ¿Y tú sabes, Mile, quiénes son los primeros contaminados de una persona amargada? Uno mismo. Sí, uno mismo, pero ¿quiénes? Y los que tenemos al lado. ¿Y quiénes son esos? Nuestros seres queridos. ¿Y cómo le llama eso? Familia. Eso, mire. Familia. Nuestro prójimo. Acuérdate que nuestro prójimo, más prójimo, ¿quién es? La familia, ¿no? Y la gente que está alrededor. Esos son los principales, digamos, contaminados cuando una persona deja que se anide en su corazón raíces de amargura como tal. Sí, tenemos para saludar, pastor. Ok. Bueno, aquí estamos. Aquí hay un joven que se llama Randall Sánchez, nos está saludando. Él también está diciendo que pide oración de cumpleaños de su hermana, Berta Quesada. Claro que sí, Randall Sánchez. Un abrazo, que el Señor lo bendiga mucho. Y ahorita el pastor va a orar. También está en sintonía Rosita, ella está en San José. Un abrazo, Rosita, que el Señor te bendiga mucho. También está Cristina Ramos, nos está saludando, y mi cuñado, ella es hermana de sangre. Un abrazo, que el Señor te bendiga mucho. Aquí también tenemos a Janet Valencia, ella está en San José. Buenas noches, Janet, muchas bendiciones. Está Denis
Sánchez. Él está, gran abrazo, pastores, a toda la familia de Efesios 4:23. Dios nos siga usando, conectados desde Tampa, Florida. Un abrazo, bendiciones. Erika también está aquí. Hola, pastores, mil bendiciones, que tengan una noche de mucha edificación aquí desde Cuatro Reinas de Tibás. Elsa está ahí también con nosotros. Buenas noches, Elsita. A las personas conectadas y especialmente a los pastores que dedican este tiempo para traernos palabra de Dios desde California. Un abrazo, Elsa. Miriam también está, ella es de Dagua, Colombia. Un abrazo, Miriam, para ti, tu familia, tus padres. Desde Dagua, un fuerte abrazo. Dice que a veces tenemos defectos de carácter, dice Randall, está ahí opinando, pastor. Davis está en Desamparados, un abrazo, Davis, que el Señor te bendiga, muchas bendiciones. Juan Pablo también está en Sabanilla de Montes de Oca, en audiencia, que el Señor los bendiga, reportando sintonía. Claro que sí, Juan Pablo, un abrazo. Katia también está en sintonía, desde Cartago, ahí va a estar. El grito de independencia va a salir. Randall está ahí diciendo de unos versículos que hay en Proverbios, pastor. Dice que corren hacia lo malo y el falso testimonio, que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Así es, Randall. Un abrazo a cada uno de ustedes. También está Irma Macís, ahí también está Maribella. Un abrazo, que el Señor los bendiga mucho. Un abrazo para ellos, ahí a Cecilia, Alberto, Elizabeth también. Ajá. Un abrazo para ellos. Y también para las chicas. A Pamela, a Maylin, a Gigi, a Linda, Gustavo, un abrazo para ellos. Un abrazo. Bueno, estamos hablando, Mile, de las raíces de amargura que menciona la palabra, de que pues es algo con lo que uno convive diario, ¿no? O sea, sí. Hablábamos al principio que uno en este caminar comparte con tantas personas, se encuentra con tantas personas con buenas actitudes, algunas con malas actitudes también. Ajá. De las cuales pues hay muchas advertencias en la palabra de que nos cuidemos, porque si Dios no camina con ellos, pues mucho menos nosotros, ¿no? Pastor, antes de que continúes y dando, para que pongamos en mesa este mensaje que puso Randall, que realmente una persona de mal carácter es amargada. Pues es que es parte de, ¿no? Ajá. O sea, acuérdate de lo que hablamos ahorita de que cómo distingue uno un árbol de mango por los frutos. Ajá. ¿Cómo distingue uno una persona amargada? Pues por esa falta de amor, de sensibilidad, son hirientes para hablar. Ahora, lo que pasa es que, tú lo has dicho, una persona de mal carácter, ¿no? Porque, o sea, tener carácter no es malo, sí. Porque el carácter y la personalidad, y eso es parte de nuestra identidad, ¿no? Sí. Acuérdate que la personalidad hay cosas que uno hereda por el ADN, cosas que uno hereda de sus padres y todo eso, y hay un carácter que es el que uno moldea, ¿no? Sí, que va formando. Entonces uno debe tener carácter. Nuestro Señor tenía carácter porque tenía identidad, ¿no? Pero Él tenía dominio propio, tenía templanza, ¿me entiendes? Entonces, el problema es cuando uno tiene un mal carácter, es decir, mal enfocado, ¿no? Entonces, es hiriente con los demás y tiende a querer enseñorearse de los demás. Ni hablar con esas personas. Y entonces una persona de mal carácter, que siempre trata de imponer lo que piensa por encima de los demás, es una persona que carece de humildad, porque estamos hablando ahora que una persona humilde es una persona con la que se puede trabajar, una persona que se deja corregir, instruir, y entonces eso es típico, ¿no? Pero bueno, sigamos a ver si nos rinde estos 15 minutos que nos quedan para terminar el tema. Así es. Estamos hablando de la amargura como tal, y tenemos que tener presente que la amargura es algo que no agrada a Dios. Ténganlo presente eso como tal, ¿no? Dice la palabra en Oseas 12:14, dice: Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su aprobio. Entonces, mire lo que dice el Señor, ¿no? O sea, básicamente eso es algo que a él no le agrada, ¿no? Porque acuerde que la amargura, como decía Milena al principio, está muy ligada a la queja también. Una persona amarga es una persona que generalmente siempre se está quejando, ¿no? Siempre queja y queja y queja. Y como decía esa canción, ¿te acuerdas, Mile, del alfarero? Que el Señor quiere que cambiemos nuestra queja por una alabanza, ¿no? ¿Entiendes? Por un gozo. Entonces, una persona que es nacida de Dios, digamos lo que es hijo de Dios, recuerda que para los hijos de Dios no hay cosas malas, ¿no? Porque todas las cosas ayudan a los que aman al Señor. Y entonces siempre habrá cosas que agradecer antes de quejarnos como tal, ¿no? Entonces eso es algo que no agrada a Dios. Ahora, ¿cómo identificar a una persona amargada? Lo que hemos venido hablando, igualito, Mile, que como se identifica un árbol, ¿no? Por sus frutos, recuerde, por sus frutos.
Básicamente, personas que son ásperas, como hablaba, déspotas para hablar, miradas tristes, Ajá. lo que hablábamos de la queja como tal, que está muy ligado a las obras de la carne que habla ya en Gálatas, ¿cierto? Todo lo contrario al fruto del Espíritu que habla Gálatas 5:22. Sin dominio propio. Exacto, ¿no? Sin templanza. Y entonces una persona amargada casi siempre que considera a Dios injusto, ¿no? Y dice el Salmo 73:21, Le dice, echa la culpa a Dios. se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Dice el salmista, recuerda que en el Salmo 73 era Asaf que casi cae, ¿no? Casi resbala, se ¿no? resbala. Entonces, vamos a ver cuáles serían esas tierras fértiles para que estas semillas Crezcan. que al final generan raíces de amargura puedan crecer, para que usted vaya haciendo un checklist, como dirían los buenos gringos ahí, y vaya diciendo a ver qué de esas cosas hay que cuidarse, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, la primera, Mile, que hace que nuestra tierra sea una tierra fértil es el relax o el relajamiento espiritual, El ¿no? ocio. Cuando una persona descuida su relación con Dios, Ajá, mentes ociosas, exacto. entonces eso es O tierra fértil, ¿no? conformistas, que ya hice la oración, ya soy salvo Sí, y sí, ahí sí. me quedo. Entonces por eso es bien importante que nosotros llenemos nuestros Así pensamientos es, con así. principios de Dios. Amén. Recuerde que si no hay palabra, es decir, si no hay autoridad, dice que el pueblo se desenfrena, ¿no? Ujú. Salmo 104:33 dice, a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmo mientras viva, dulce será mi meditación en él y yo me Y no regocijaré solamente en se Jehová. desenfrena, sino cómo vas a responder o cómo vas a estar preparado para una situación. Correcto. Ajá. Entonces, primero, acuérdense, estamos viendo algunas cosas que hacen que la tierra sea fértil para que esas semillas que germinan en raíces de Crezcan. amargura crezcan. Primero, un relajamiento espiritual, no se relaje, no tener un corazón agradecido, eso es delicadísimo también, por eso la Biblia siempre nos aconseja que seamos agradecidos en todo momento. Que valoremos básicamente, de ¿no? dónde nos ha sacado el Señor. Proverbios 15:15 dice, todos los días del afligido son difíciles, Sí. mas el del corazón contento tiene un banquete continuo, ¿no? Ay, qué bueno. Entonces hay que tener un corazón agradecido, o sea, haga un balance de las cosas que Dios le ha dado, Hasta lo ¿no? más mínimo, hasta lo más mínimo. Hay que Acuérdate agradecer. de no olvidarte, dice el Señor, de todas las cosas que Él ha hecho por ti. Entonces, Así es. no tener un corazón agradecido hace que nuestras tierras sean fértiles, no consultar nuestras decisiones con Dios. O sea, acuérdate que generalmente hay gente que toma sus decisiones guiados por sus propios anhelos y después Así cuando es. las cosas salen mal, ¿qué pasa? Sí, le echamos la culpa a Dios. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego su corazón se levanta contra Dios, ¿no? Entonces, consulte con Dios, considere a en lo Dios. más mínimo, ¿no, pastor? Es que a Hasta veces en lo más uno mínimo. Consulta al Señor esto es importante, ¿no? En lo más mínimo. Acuérdate de la frase que nosotros repetimos mucho en la iglesia, Mile, Ajá. lo que le dijo Moisés al Señor, ¿no? Sí. Si tu presencia, Señor, no va conmigo, yo ni me muevo de aquí. Así es. Aplique eso en su vida, considere a Dios en sus decisiones. Otra cosa, Mile, son las frustraciones en nuestro corazón, básicamente. Sí. Mucha gente coincide que la causa principal de la amargura, ¿sabe qué es? La frustración, ¿no? Sí. Ahora se dirá, pastor, ¿y qué es una frustración? O sea, que Bueno, no es- hemos resuelto, sí. La frustración son sentimientos que se producen cuando las expectativas de una persona no se ven Sí. satisfechas Ujú. al no conseguir lo que quería. Esa es una frustración, ¿no? Por eso es que a uno, veces- para evitarse frustraciones, uno Sí. debe tener buenas, ¿qué? Claro. Buenas expectativas, ¿no? sí. Tenemos un principio en la iglesia que dice Y que con las los falsas pies- expectativas ajá. generan Y con los frustraciones, pies en decepciones. la tierra, no hacernos así falacias. Expectativas realistas, Ajá, alcanzables, alcanzables. ¿no? Muchas veces muchos padres se frustran con los hijos Mm. y esas frustraciones le generan amargura porque a veces tienen unas expectativas muy elevadas Muy de lo que los altas, de hijos los pueden sí, dar y a veces los hijos ni exacto. están preparados Ni para eso. ¿no? nada. Y viceversa, ¿no? Sí, En lo sí. espiritual pasa lo mismo. Hay mucha gente que tiene unas expectativas muy Altas elevadas de un de Dios. esposo o No, de de una- Dios mismo, Ajá. mire. La gente viene a los pies de Cristo con unas expectativas que les venden, que venga a los pies de Cristo, pare de sufrir, sus problemas se van a ir, las deudas van a desaparecer. Bueno, una cantidad de cosas que les venden. Y entonces cuando vienen en una relación con Dios y se dan cuenta de cómo es que Dios verdaderamente trabaja, se frustran y entonces se llenan de amargura y entonces se apartan. Sí. Entonces, no anide frustraciones en su O sea, que corazón. una persona amargada puede salir fácil de los caminos del Señor. pastor. Claro, por supuesto. Por eso es que viene la advertencia y dice, vea, no deje que se anide eso ahí porque eso puede ser un obstáculo para que usted vea las bendiciones de Dios. Ujú. Y estaremos de acuerdo todos ustedes que me oyen, Milena, vos y Ajá. yo, estaremos de acuerdo
que en el fondo uno lo que anhela es recibir las bendiciones de Dios. Así Pero es. también tenemos que tener presente que las bendiciones de Dios hay que pelearlas, y hay que caminar en obediencia porque es lo que activa las bendiciones. Pero la gente quiere las bendiciones de Dios sin esforzarse. Sin esforzarse. Falsas expectativas, frustraciones, y al final terminan por apartarse. Entonces, bueno, cuando los planes no salen como uno quisiera, también la gente se frustra y se amarga. Mire, Primera de Reyes 21:4 dice, y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, le había respondido. ¿Te acuerdas que acá quería comprarle la viña a Nabot y él no y dijo que no? Y entonces, era propiedad, sí. como no le salió el plan, él se fue, llegó a la casa triste, A llorarle enojado, a la mujer. a llorarle a la mujer ahí todo amargado, ¿no? Entonces, ahí lo importante de eso es que cuando uno establezca planes, uno siempre se asegure de que esos planes están en línea a la voluntad de Dios y que son para agradarle a Él, porque dice la palabra en Jeremías, Ajá. conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. O sea, nosotros no está en nuestras manos, en nuestras cosas, las cosas que van a ser para nosotros, las que van a suceder. O sea, Dios es el que tiene la última palabra. Por Así eso es. asegurémonos de que nuestros planes estén alineados a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos ese respaldo de Él, No haya mire, esa compañía de Él, No ¿no? haya frustración. Entonces, todas estas cosas hacen que las tierras sean fértiles, y la falta de perdón, pues ni se diga, mire. Así. La falta de perdón, pues, Rencorosos. tremenda. Por eso es que dice Ajá. la palabra, airaos, pero no no pequéis. pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, si usted tiene alguna cosa que está ahí, se vale airarse, pero solucione el asunto, háblelo, convérselo, pida perdón o perdone si tiene que hacerlo, pero no deje que el sol se ponga sobre su enojo, no deje que eso vaya ahí carcomiendo, no deje que se anide esa raíz de amargura en su corazón, ¿no? Sobre cualquier cosa guardada, guarde su tu corazón. Y tus este tema del perdón, pues es todo un tema, mire. Ah, sí. Todo un tema tremendo, ¿no? Entonces, nada más para ir cerrando, recuerde la clave de todo esto. Nosotros tenemos la semilla, que es la palabra de Dios, pero ¿qué necesitamos? Una buena tierra. Una buena tierra, una tierra sana, una tierra restaurada. Sin rencores, sin perdones, Segunda de Crónicas, sin mire. soberbia. Ajá. Segunda de Crónicas 7:14, Si mi que dice, pueblo se humillara. si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿qué pasa? Así es. Y oraren, Y oraren. y buscaren mi rostro, es decir, Sí. tienen que hacer esa parte ustedes. Sí. Porque acuérdense que la relación que en Dios Entonces. es una relación que se mueve bajo el principio de la reciprocidad. Ujú. ¿Qué significa la reciprocidad? Tú me das, yo te doy. Tú me das, yo te doy. Entonces el Señor Ajá. dice, vea, ¿ustedes quieren que yo los oiga, los perdone y sane su tierra? ¿Ustedes quieren eso? Sí. Bueno, entonces a ustedes les toca humillarse, orar, busquen mi rostro y conviértanse de sus malos caminos. Sí. ¿Ya lo hicieron? Sí. Bueno, Ok, entonces te ahorita voy a yo los sanar voy a tu escuchar tierra. y los voy a sanar. Va a sanar Entonces, tus tierras. cuando ustedes tengan su tierra sana, y mi Así. semilla, que es una linda semilla, Ahí cae pues bien. ahí estamos bien, estamos alineados, ¿no? Entonces, tengamos presente y claro lo que anhelamos de Dios. O sea, es que a veces la gente, y hablamos hoy en la iglesia, Mile, de eso, de que la gente tiene claro lo que uno quiere de Dios, Ujú. pero la gente no tiene claro lo que Dios quiere de nosotros. Y parte de lo que Dios quiere de nosotros es primero que nos humillemos delante de Él, porque el Señor sabe que en la medida en que uno no se humille, Mile, Sí, estemos rendidos a sus pies. en que no nos humillemos, ahí no vamos a hacer nada, ¿no? Nada. Por eso dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecia tú, oh Dios. ¿Qué es humillarse? Humillarse es adoptar una actitud de humildad en una situación o ante una persona, doblegarse. Sí, Eso es humillarse, ¿no? Rendirse ante Entonces el Señor está diciendo ahí, Mile, que hay varias cosas que tenemos que hacer, ¿no? Dice, si el pueblo que invoca mi nombre, entonces invocar su nombre, ¿no? Pero invocarlo bien, ¿no? O sea, no de labios para afuera, ¿no? Sí, Jesucito, Jesucito. Porque el Señor decía, vea, esta gente que invoca mi nombre, ¿qué pasa? Está lejos. Su corazón está lejos. ¿no? Lejos. Si usted invoca el nombre del Señor, que sea de verdad, que usted esté clamando a Él, cuando Él que le decía a Jeremías, clama a mí, yo te respondo. ¿Entiendes? O sea, invoquemos su nombre, pero también nos dice que oremos, es decir, que hablemos con Él, Mili. O sea, Comunicación directa. En una relación, si no hay comunicación, estamos fritos, como dice por ahí, ¿no? ¿Cómo anda su relación con Dios? ¿Qué tanto habla usted con Dios? Uy, pastor, todos los días, de 4 a 5 de la mañana. ¿Y el resto del día qué? ¿No hablas con Él? No, con Dios hay que hablar, orar con Él 24/7, hasta en sueños hablamos con Dios, ¿no? Entonces no descuide eso. Que invoquemos su nombre, que oremos, que busquemos su rostro, es decir, busquemos su presencia, ¿no? Que vayamos a los montes. Anhelemos estar siempre en la presencia, como David. David decía, no, hombre, para mí es mejor dicho, un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella, ¿no? Básicamente, que busquemos. Después dice que nos convirtamos de sus malos caminos. Hay gente que reconoce su pecado, que reconoce que anda mal, pero no se aparta, mire. No.
El que confiesa su pecado, le duele el que confiesa su salirse. pecado y se aparta, Ajá. Alcanzará misericordia. eso, alcanza misericordia. Ajá. Pero ojo que tienen que darse las dos cosas. Confesar el pecado y apartarse, ¿no? Por eso a la mujer adúltera, el Señor, ¿te acuerdas que le dijo, Dijo, bueno, vete nadie y te no- condena, yo tampoco. Vete y no peques más. Vete y no peques más, ¿me entiendes? O sea, le dijo, está bien, yo te perdono, pero está bien, tienes que apartarte de esa manera en que caminas, ¿no? Como tal, ¿no? Pastor, Entonces, todo eso es un proceso, ¿ah? Pastor, por ejemplo, si entonces yo me estoy restaurando viniendo a los pies del Señor, estoy siendo una nueva criatura, ahí entraría en la semilla, la palabra para restaurarme. No necesariamente tengo que estar restaurado para recibir la palabra, sino que en el proceso me voy restaurando, ¿sí me entiende? Es que es un proceso, mire, arrancar, sembrar, Ok, destruir, edificar, destruir. destruir, edificar. Ah, ok. O sea, es un proceso de simultáneo, ¿no? O sea, Eso, no es que yo me tengo que restaurar y no. porque pues nosotros, mire, yo llevo Ajá. 21 años en el Señor y yo no puedo decir que estoy totalmente restaurado. Ajá, Pues son todavía, áreas que ya... todavía hay áreas de mi vida en las que estoy en el proceso, Ajá, en el proceso, en el ok. proceso. ¿Y cuándo estará uno verdaderamente restaurado? Señor, cuando Cuando estemos en la con Él. presencia, sí. Mientras estemos aquí, siempre va a haber menguar para que Él crezca, menguar para que Ok. arrancar, sembrar, Ok. derribar, edificar. Es un proceso, ¿no? Ok, Básicamente, ok. ¿no? Entonces, mire, ahora que tú mencionas esto de la restauración, Ajá. para ir cerrando ya 3 minutitos que nos quedan. Dice la palabra en Jeremías, acordémonos que Jeremías fue un profeta muy sensible que Dios usó para llevar un mensaje muy fuerte al pueblo de Israel. Le Y entonces dolía. Jeremías en algún momento él quería como tirar la toalla, ¿no? Sí. Porque se sentía frustrado, Sí. porque las cosas no estaban saliendo como él quería. Él decía, bueno, pero ¿a quién le hablo? ¿A quién le amonesto? Esa gente no Nadie quiere quiere, hablar, no quiere veces. nada con Dios. ¿A quién le hablo? Tal vez podría sentir la misma frustración hoy en día, ¿no? Claro, hoy en día. Hoy en día la gente no ama la palabra de Dios, ¿no? No quiere nada Entonces, con Dios. Jeremías está en esa situación y el Señor, conociendo que el Señor conoce todo, el Señor le dice a Jeremías, le dice, por tanto así dijo Jehová, y le dijo el Señor a Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Así es. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás Qué como mi lindo. boca. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces mira las promesas que el Señor le da a Jeremías, ¿no? Le dice, si te convirtieres, es decir, si te volvieres a mí. No era que Jeremías estuviera en pecado, ¿no? Pero Jeremías estaba como muy decaído. Entonces le dijo, si te volvieres a mí otra vez, yo te restauro. Es decir, yo te vuelvo a dar esa pasión que tenías, porque Jeremías estaba un poco frustrado como tal, ¿no? Y entonces, ese es el proceso de restauración como tal, ¿no? Que el Señor nos promete, digámoslo básicamente, que volvamos a nuestro estado natural otra vez, a esa relación linda con Él como tal, ¿no? Y mira las promesas que le da, ¿no? Le dice a Jeremías, si tú te vuelves, yo te restauro. Amén. Y entonces, una vez restaurado en ese proceso, delante de mí estarás. Ey, ¡Wow! qué Con eso sería suficiente, ¿cierto? belleza. Que el Señor le diga, wow, si tú te vienes a mí, delante de mí estarás. Yo con eso me conformaría, Así mire. es. Pero ahí no para, porque las bendiciones de Dios son tan grandes. Y le dice, delante de mí estarás. Y dice, y si entresacaras lo precioso de lo vil. Entonces el Señor le dice a uno, y no solamente vas a estar delante de mí, sino que vas a sacar de ti lo más precioso Lo que hay en más ti. lindo, lo más lindo. Pero eso solamente lo podrá sacar uno, mire, con una mente, una tierra buena, En restaurada, buena, sí, restaurada. quitando todas esas raíces de amargura y que uno pueda sacar lo más lindo que uno sabe que tiene, pero que uno no lo ha sacado. Usted que me está oyendo, usted no ha sacado lo mejor de usted. Y después le Mejor dice, padre, y serás mi mejor boca. esposo. ¡Wow! Serás mi boca. Y entonces conviertas en ellos a ti y no tú a ellos, ¿no? Entonces, a raíz, mire, en términos generales, todo esto es un tema, uno podría estarse 1 hora, 2 horas hablando. Erradique todas esas raíces de amargura que están muy ligadas a la tristeza como tal. Entonces, por eso No vale la pena. no se deje, vale la no pena. se deje llevar la tristeza es una de esas emociones pasajeras que Exacto. dependen del entorno, ¿no? Una Sí. persona está triste, Perdiendo su vida ahí no vale la pena. una persona Hay que está ser- triste así si lo es. que le está sucediendo alrededor no es favorable, pero en el Sí. momento que se vuelve favorable ya pasa de la tristeza a la alegría y la alegría a la tristeza. Entonces, no, Sí. por eso la palabra dice, mejor gócese. Ujú. Gócese en el Señor y no deje que se aniden esas raíces de amargura en su corazón, ¿no? O sea, si no hay tristeza, no hay amargura, ¿no? Básicamente. Se Y carga entonces, uno, ¿no, pastor? Se cuide carga. eso, ¿no? O sea, Ajá. algunos consejos finales, revise su relación con Dios, si considera a Dios en sus decisiones, si estamos siendo personas agradecidas con Él, si las expectativas que usted tiene para con Dios son realistas, y no solamente con Dios, sino con la gente que le rodea.
Si usted se siente que realmente ha sido perdonado por Dios y sientas en la capacidad y en la necesidad y en la obligación de perdonar a los demás, ¿no? Dice la palabra, termino con este Salmo 24:3, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de la salvación. Sí. Entonces, deje de podar sus frutos, ¿no? Sí. Deje de estar podando sus frutos por los lados y vaya a la raíz de los problemas. Y si usted quiere que su vida dé frutos diferentes, vaya y arranque esas raíces de amargura que de seguro están impidiendo que usted dé lo bueno que usted puede dar. No es superficial, porque el Señor lo conoce todo, conoce nuestro corazón. Padre. Así es, Mili. Bueno, se nos fue el tiempo, vamos a orar rápidamente. Si usted hoy de pronto ha reconocido que sí, usted es una persona amargada con todo lo que hemos hablado, pues no deje que esas raíces se aniden ahí en su corazón, arranque esa raíz y marque a partir de hoy un antes y un después en su relación con el Señor. No minimice, ¿no? No minimice su relación con el Señor, Exacto. No minimice la palabra, no minimice toda esa cantidad de cositas que usted sabe que tiene y que tiene que erradicar. Y ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado clarísimo que la raíz de tantas cosas que me pasan es porque yo tengo una raíz de amargura, Señor. Frustraciones, falta de perdón, realmente soy una persona que no he dado cabida a esa semilla preciosa que es tu palabra. ¿Por qué? Porque mi tierra no es apta, Señor, no tiene cabida. Por eso no amo tus cosas, Señor, pero hoy me ha quedado claro y no más, Señor. Hoy arrepentida como nunca antes, clamo a ti para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra para conocerte, amarte, servirte, caminar contigo, Señor, y ser un testimonio vivo de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo este momento que decidí escuchar este programa porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, feliz cumpleaños ahí a Berta Sánchez. Un abrazo, Berta y a Randall, un abrazo para ustedes. Que el Señor la bendiga y para ustedes feliz noche, que descansen, un abrazo. Próximo domingo, si el Señor lo permite, 8 de la noche, la 105.9 de la FM, Radio Urbano, la emisora que bendice no solamente a Costa Rica, sino al mundo entero. Hasta entonces. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que vos podés darle a tu vida. Te esperamos todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106.